Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Comenzamos, hoy es viernes 24 de marzo. Viernes 24 de marzo y continuamos con nuestro ayuno. Estamos entrando ya en el quinto día. Si usted no se unió todavía a este ayuno, lo invito, lo animo, lo desafío a que pueda ser parte de este ayuno. 21 días hasta que la casa esté llena. Serán días realmente poderosos, sobrenatural. Siempre es, ¿verdad? Momentos de ayuno, son momentos de ver, del manifestar de Dios en nuestro medio. Y en este ayuno estamos orando justamente por la palabra que recibimos para este año, ¿verdad? Que la casa será llena hasta que la casa quede llena. Entonces ese es nuestro objetivo. Estamos orando, ayunando y compartiendo un devocional. Como saben, durante toda la semana yo ya estoy compartiendo los salmos, pero durante estos 21 días estaremos meditando en el devocional de cada día. El devocional que estamos compartiendo es del libro de nuestro pastor y supervisor, Pastor Gilberto. Y hoy estaremos hablando del capítulo 5, que es Casa de Paz. Ayer estuvimos también hablando sobre Casa de Paz, pero hoy estaremos hablando sobre Casa de Paz, entre en el descanso. Dice allí en Hebreos capítulo 3, versículo 19, ¿cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Dice la palabra, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo, descanso, sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse para atrás. ¿Verdad? La Biblia dice entonces que hay una promesa, y la promesa de Dios para nuestras vidas es entrar en el descanso. Y dice, cuidémonos entonces, cuidémonos por tanto, para que no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo esté vigente, algunos se queden para atrás, algunos pierdan de entrar en esa promesa. ¿Verdad? Creemos que en estos días el Espíritu Santo estará guiándonos al descanso del Señor. ¿Verdad? La promesa de la tierra prometida allí en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo guía hacia la tierra prometida, era entrar en Canaán. Pero hoy, según el libro de Hebreos, hoy nuestra tierra prometida es entrar en el descanso de Dios, es entrar en la promesa. La tierra prometida nuestra es entrar en el descanso. Y creemos que en estos días de ayuno, en estos días de oración, el Espíritu Santo estará guiándonos a entrar en ese descanso. ¿Para qué? Para que nuestras casas sean llenas, como dice la promesa, de todo lo que es bueno, ¿verdad? Para que podamos entrar en esa Canaán, en esa tierra prometida. Si nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día, las personas viven debajo de mucha aflicción, mucha ansiedad, y muchas veces esa aflicción y esa ansiedad les impide entrar en el descanso, ¿verdad? Muchas veces la aflicción y la ansiedad también está asociada a la incredulidad, ¿verdad? Porque es que las personas viven ansiosas, viven angustiadas, viven afligidas. Por más que nosotros le demos todos los nombres que queramos, ¿verdad? El nombre de eso se llama incredulidad. Incredulidad es miedo a pasar necesidad, miedo a no a llegar a fin de mes, miedo a no poder pagar las deudas, miedo a no poder traer el sustento para dentro de mi casa, ¿verdad? Y ese temor, ese miedo, por más que lo pongamos como responsabilidad, que es la palabra que el mundo le coloca, ¿verdad? Responsabilidad, porque soy responsable, estoy ansioso, angustiado. En verdad, el nombre para eso es incredulidad, ¿verdad? No creer que Dios es el que suple para mi casa, no creer que Dios es el que cuida. Hay una promesa, es que nuestras casas serán llenas de todo lo que es bueno. La tierra prometida donde el pueblo de Israel iba a entrar, Dios le dice, tienen casas grandes que ustedes no construyeron.
tienen todo tipo de plantaciones que ustedes no sembraron, no plantaron. Cuando entren en esa tierra prometida y se sacien, recuerden de no olvidarse que fue Dios que les dio y que no fue en el brazo de ustedes. Entonces Dios quiere hacernos entrar en esa tierra prometida. Dios quiere llevarnos, ¿verdad? ¿Por qué es que es tan importante entrar en ese descanso? Porque en el descanso de Dios es el único lugar donde Dios puede someter a nuestros enemigos y nos puede dar la provisión completa. Canaán era el lugar donde el pueblo iba a entrar, iba a adquirir las promesas de Dios, pero también era el lugar donde Dios le iba a dar prosperidad al pueblo de Dios, donde Dios le iba a dar la provisión, pero también donde Dios iba a vencer a todos los enemigos. ¿Verdad? Todos los enemigos que habían entrado en aquella tierra, ¿verdad? Que pertenecía al pueblo de Israel. Entonces nuestro descanso es en nuestro descanso cuando Dios trabaja y lucha por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos luchar nuestras batallas en nuestros brazos, en nuestro esfuerzo propio, Dios no puede intervenir. ¿Por qué? Porque o dejamos que Dios trabaje, intervenga, o entonces creemos, ¿verdad? Dejamos que Dios trabaje e intervenga, o entonces resolvemos con nuestra fuerza. Normalmente nosotros somos tentados a resolver todo lo que es problema, porque así lo aprendimos, con la fuerza de nuestro brazo, ¿verdad? Cuando ya no nos queda más fuerza, cuando ya no conseguimos resolver, ¿qué es lo que hacemos? Ahí sí pedimos oración, ahí sí oramos y buscamos de Dios. Pero cuando ya no hay más solución, cuando debería ser lo contrario, deberíamos buscar primero a Dios, ¿verdad? En primer lugar orar, colocar al Señor y después sí pedir, ¿verdad? Que los hermanos nos ayuden en oración, pero primero nuestra confianza está en Él, ¿verdad? Dios quiere que entremos en el descanso. Es tan importante entrar en el descanso de Dios, ¿por qué? Porque vemos en la Biblia que por lo menos habían 5 fechas importantes en el Antiguo Testamento, que era el descanso para el pueblo de Israel. Nosotros vemos, por ejemplo, semanalmente el pueblo de Israel, hasta hoy en día los hebreos lo tienen, semanalmente tenían el sábado, ¿verdad? Un día en la semana donde el pueblo de Israel no hace nada, o sea, no trabaja, descansa, ¿verdad? Pero ese descanso es para que no es para quedarse durmiendo hasta más tarde en su casa. Ese descanso que Dios daba era para que en el día del descanso, de reposo, el pueblo pudiese buscar a Dios, ¿verdad? Que no puedan decir, ay, no pude ir al culto, no pude ir a la reunión porque tenía que trabajar. Entonces Dios les daba un día, el sábado era el día de descanso. Mensualmente, ¿verdad? Había un día que era el comienzo de cada mes, llamado de luna nueva. El comienzo de cada mes, el pueblo tenía un descanso, que era la luna nueva. Anualmente, ¿verdad? Tenían un día antes de las 3 convocatorias, o sea, tenían un día anualmente también que era el día de descanso, que era antes de las 3 convocatorias. Cada 7 años, el pueblo tenía un año de descanso. O sea, ellos trabajaban durante 6 años, el pueblo de Israel trabajaba durante 6 años, y el 7º año ellos descansaban. Pero Dios le daba provisión para el 7º y 8º año. Entonces no era que ellos iban a parar de trabajar y ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre. No, Dios proveía de una manera sobrenatural para que el 7º y 8º años ellos tuvieran provisión todavía. Entonces, un año, imagínense un año sin trabajar. Un año sin trabajar y todavía teniendo allí en su cuenta el dinero para pagar todas sus deudas y descansar tranquilo, ¿verdad? Y cada 50 años tenían lo que conocemos como el jubileo, que también era un año de descanso. En el jubileo, por ejemplo, si usted había asumido una deuda y se había vuelto esclavo de alguien, en el jubileo todos los esclavos eran libres. Si usted había tenido que vender una propiedad por causa, no sé, de escasez, de necesidad, en el jubileo esa propiedad era devuelta para su dueño original.
Entonces dijimos el sábado había un día de descanso, cada mes había un día de descanso en el comienzo, anualmente había un día de descanso, cada 7 años había un año de descanso y cada 50 años un año de descanso. O sea, Dios estaba demostrando al pueblo de Israel que yo quiero que ustedes entren en el descanso, ¿verdad? Yo quiero que ustedes entren, y ese descanso era confiar en Dios, porque para ellos es fácil, decía aquí, trabajaba 6 años y el 7º descansaba. Para eso exigía fe de que Dios iba a proveer, ¿verdad? Entrar en el descanso es confiar en que Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Confiar en que Dios proveerá. Allí en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Pablo explica que el sábado era una sombra de la realidad que es Cristo. O sea, el sábado, todo en el Antiguo Testamento apunta para Cristo. Todo en el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Dice allí en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los hebreos, los judíos tenían días que eran de descanso, ¿verdad? Los sábados que eran de descanso. En el Nuevo, o sea, hoy nuestra realidad es Cristo. Cristo es nuestro descanso. Pero Él no nos quiere dar solamente un día a la semana, el sábado. Él no nos quiere dar solamente un día al comienzo del mes, o cada 7 años, o cada 50 años en el jubileo. Dios quiere que nosotros entremos en el descanso permanentemente. Cristo es nuestro descanso. Fuimos colocados en Él y nuestra confianza está en que Él va a proveer, en que Él nos va a sanar, en que Él está en el control de todas las cosas. Cuando nosotros entendemos eso, entramos en el descanso. Nuestro descanso es Cristo. ¿Por qué? Porque allí en la cruz Él consumió la obra, ¿verdad? Allí consumó la obra, ¿verdad? Las últimas palabras de Jesús en la cruz es: está consumado, ¿verdad? Está todo listo. O sea, ya hice lo que tenía que hacer. Cuando Él hizo todo, ¿qué es lo que nos queda a nosotros hacer? Descansar, ¿verdad? Como dijimos en estos devocionales anteriores, la Biblia dice que Jesús realizó la obra de la cruz y se sentó a la diestra del Padre. Y dijimos que sentarse es una expresión de descanso, ¿verdad? Solamente nos sentamos para descansar de la obra que ya está realizada. Él descansó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obra ya fue completa, ¿verdad? La obra ya está consumada en nuestras vidas. Allí en el Salmo 110:1 dice así, ¿verdad? El salmista hablando proféticamente sobre lo que habría de suceder y lo que ya sucedió en Cristo. Salmo 110:1 dice así: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrados de tus pies. Yo usé aquí la versión Reina Valera actualizada 2015, que nos expresa un poquito más sobre lo que está escrito allí, ¿verdad? Si nosotros leemos allí el Salmo 110, dice el Señor, y el Señor está con mayúscula, el primer Señor, refiriéndose ¿a quién? Al Padre, a Dios Padre. El Señor dijo a mi Señor, el segundo Señor está con minúscula, refiriéndose a Jesús el Hijo. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por bajo de tus pies. Y aquí ponga es un verbo progresivo, ¿verdad? Este es un verbo imperfecto, o sea, un verbo es una acción continua. Dios está diciendo, siéntate a mi derecha hasta que a cada día
yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. O sea, no fue solamente un momento, sino continuamente ponga tus enemigos bajo tus pies. O sea, Dios le estaba dando la victoria a Cristo. Eso se realizó ¿dónde? En la cruz. Cuando Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, Él se sentó a la derecha del Padre. ¿Qué fue lo que el Padre le dijo? Siéntate a mi derecha hasta que ponga, o sea, continuamente ponga a tus enemigos bajo tus pies. Y la Biblia dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero nosotros también estamos sentados juntamente con Él. Si nosotros estamos sentados juntamente con Él, quiere decir que Cristo consumó la obra, ya está realizada, y sobre nuestra vida también ya está realizada. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Cristo. Estar sentados juntamente con Cristo significa que estamos descansando con Él. Y si estamos descansando con Él, ¿descansar de qué? De las obras, de que el Señor va a colocar todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies, ¿verdad? Esa expresión, siéntate hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, se repite 5 veces en el Nuevo Testamento. 5 veces. 5 es el número de la gracia. O sea, Dios va a colocar nuestros enemigos debajo de nuestros pies. No es usted que los va a colocar, Él ya los colocó a través de Cristo, ¿verdad? Eso es gracia, gracia, favor inmerecido. No merecíamos, pero Él ya los colocó, ¿verdad? Nosotros encontramos esa misma expresión en Mateo capítulo 22, versículo 24. Encontramos en Hechos también 2:35 y 34 y 35. Encontramos en Hebreos 1:13, en Hebreos 10:13 y en 1 Corintios 15, 24 y 25. Entonces, si aparece 5 veces, aparte de ser el número de la gracia, cuando algo es dicho una vez, bueno, no sabe, puede ser importante o no, pero cuando algo en la Biblia se repite 2 veces, ya necesitamos prestar un poco más de atención. ¿Por qué es que Dios repitió lo mismo? Pero cuando algo en la Biblia se repite 5 veces, es que realmente Dios tiene interés de que prestemos atención. Es que realmente Dios quiere que oigamos y entendamos y obedezcamos y podamos tener revelación de eso, de que Dios es el que pelea nuestras batallas, de que Él está colocando nuestros enemigos debajo de nuestros pies, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los enemigos que estamos luchando? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, contra fortalezas, ¿verdad? En las regiones celestiales. O sea, si nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, nuestros enemigos no es nuestro patrón. Nuestros enemigos no es aquel compañero de trabajo que nos persigue. Nuestro enemigo no es aquel vecino que nos hace la vida imposible, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros pensamos que Dios colocará nuestros enemigos debajo de la planta de nuestros pies, enseguida a nuestra cabeza viene que nuestros enemigos son aquellos que nos persiguen, que hablan mal de nosotros, que nos difaman. Pero no, nuestros enemigos no son eso, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Quiénes entonces son nuestros enemigos? Nuestros enemigos son la pobreza, la enfermedad, la tristeza, la soledad, la destrucción familiar, la infelicidad, la falta de paz, la falta de alegría, la culpa, la condenación, la condena, la muerte prematura, el sentimiento de abandono, el miedo, el insomnio, la calumnia, la persecución, ¿verdad? Hay muchas cosas similares como esta. Estos son nuestros enemigos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué enemigo o quiénes o cuáles enemigos usted está enfrentando hoy? ¿Quiénes son sus enemigos hoy? ¿Cuáles son los enemigos que usted está enfrentando hoy?
¿verdad? Las buenas nuevas o la buena noticia es que el Señor ya lo sometió debajo de sus pies, ¿verdad? Todos ya fueron sometidos debajo de los pies de Cristo, pero como Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia, también todos nuestros enemigos ya fueron sometidos debajo de nuestros pies, ¿verdad? Ya están debajo de la planta de nuestros pies. Cristo lo venció y nosotros como cuerpo ya también lo sometimos. Amén. Efesios 2:6 dice así: y Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Jesús está sentado a la derecha del Padre. Mientras el Padre coloca a todos sus enemigos debajo de la planta de sus pies, nosotros estamos sentados con Cristo y como Él es el cabeza y nosotros el cuerpo, también Dios está colocando nuestros enemigos debajo de la planta de nuestros pies, de la iglesia. Amén. Dice allí en Josué 13:2 dice así: todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo. Dios le dice a Josué cuando Josué comienza a entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Josué ya estaba de edad avanzada, viejo, y Dios le dice: Josué, tú ya estás viejo, pero todavía queda mucha tierra por conquistar. Y Dios dice: me estoy refiriendo a la tierra de los filisteos, o sea, habían algunos enemigos que el pueblo de Israel tenía que vencer para entrar en esa tierra prometida. El primer enemigo era los filisteos, ¿verdad? El nombre filisteo significa rodar en el polvo o las cenizas, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, cuando alguien sufría a causa de sus pecados, cuando estaban sufriendo por algo, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos tomaban ceniza y polvo, ¿verdad? Y lo ponían sobre su cabeza. Cuando alguien estaba de luto, ¿verdad? Cuando alguien estaba de luto por algo, una desgracia, un problema, una enfermedad, por la pérdida de alguien, por el pecado, ¿verdad? Las personas derramaban sobre su cabeza, echaban sobre su cabeza polvo o ceniza, ¿verdad? Que eso demostraba una acción de dolor, de condenación, de culpa, ¿verdad? Ese polvo sobre su cabeza traía para la persona culpa, condenación, dolor, ¿verdad? Entonces los filisteos, ese filisteo, ese enemigo, es aquel que quiere traer sobre nuestras vidas dolor, condenación y culpa. O sea, los filisteos son una imagen de la autocondena, ¿verdad? Siempre que nos sentimos condenados, recuerde lo que la Biblia dice allí en Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fuimos despojados, ¿verdad?, de toda condenación. Fuimos libres de toda culpa, todo dolor, toda condenación. También nosotros vemos allí en la Biblia, ¿verdad?, un filisteo famoso en la Biblia que fue el gigante Goliat, ¿verdad? El gigante que David venció. Goliat significa despojado o exiliado, ¿verdad? Mejor dicho, el nombre de Goliat, que era un filisteo, ¿verdad? Significaba despojado o exiliado. El nombre de David significa amado. O sea, cuando David enfrenta al gigante Goliat, era el amado enfrentando a los despojados, al despojado. O sea, hay una batalla entre los despojados y los amados. ¿Quién ganará? ¿Verdad? Va a ganar aquel que sabe que es amado. Cuando somos amados, cuando entendemos que somos amados, vencemos la culpa, el dolor y la condenación. O sea, vencemos al filisteo. Somos como David venciendo a aquel gigante. Amén. Otro enemigo que había en aquella tierra, Josué 13:2, dice así: esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos de los jeruseos o geruseos, ¿verdad? Entonces, otros de los enemigos del pueblo de Israel eran los jeruseos o geruseos, dice alguna versión, ¿verdad? Este era otro enemigo. Este nombre significa observador orgulloso. Geruseo significa
observador orgulloso. O sea, esto es una imagen de ¿qué? Del orgullo. Las personas orgullosas son aquellas que miran a los demás y piensan, yo soy mejor que aquel, ¿verdad? Yo soy mucho mejor que ellos, yo tengo menos defectos que ellos, ¿verdad? Piensan que no pecan tanto, ¿no? Yo peco, sí, pero no peco tanto como peca fulano o ceclano. O sea, los orgullosos son aquellos que desprecian, ¿verdad? Tener orgullo, ¿verdad? Es despreciar algo, ¿verdad? El orgullo siempre desprecia a los demás. El orgullo te hace mirarte a ti mismo y te pone bajo el principio de la ley, que es merecimiento propio, ¿verdad? El favor del Padre. El orgullo viene antes de la caída. Proverbio dice que el orgullo antecede la caída. O sea, aquel que entra por el camino del orgullo, entra por el camino de la caída, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a depender de nosotros y no de Dios, ¿verdad? El orgullo nos lleva a quitar nuestros ojos del Señor y creer que somos algo, creer que podemos algo. Entonces, otro de los enemigos que será despojado en nuestras vidas es el orgullo, ¿verdad? La tierra prometida es un lugar de descanso, paz, salud, integridad. Es un lugar donde fluye la vida del Espíritu. Y no permita que la condenación, los filisteos o el orgullo, los jeruseos, permanezcan en nuestros pensamientos. Otros enemigos también que habían eran Sior y Egipto. Dice allí Josué 13:3, desde Sior que está al oriente de Egipto. El nombre Sior significa oscuridad y el nombre Egipto es la palabra hebrea para Misraim. Misraim significa dos estrechos. O sea, cuando ponemos el nombre junto de Sior y Egipto, juntos obtenemos oscuridad de dos estrechos que apunta para tribulación del alma. O sea, muchos de nosotros estamos siendo atacados por preocupaciones y ansiedades. El miedo, ¿verdad? El miedo a no obtener el sustento necesario, a una recesión en el mundo, a cómo vamos a criar nuestros hijos, al mañana, ¿verdad? Y muchas veces esas cosas traen ansiedad. Si mi trabajo, si voy a continuar trabajando, mi trabajo comenzó a caer, ¿será que me voy a ir a la quiebra? O sea, todas esas aflicciones, todas esas angustias vienen a atacarnos. O sea, todos los días somos atacados. Algunos con el miedo de cómo voy a criar a mi hijo. Algunos con el miedo del sustento, cómo voy a conseguir sustentar mi casa. Mi trabajo, ¿será que va a permanecer? O sea, cada uno tiene sus diferentes preocupaciones, ¿verdad? Cada uno somos atacados por diferentes necesidades o preocupaciones, ¿verdad? Y la ansiedad, la tribulación del alma, es la que quiere impedir que nosotros entremos en el descanso, ¿verdad? Cuando vienen esas tribulaciones del alma, esas preocupaciones, ellas producen en nosotros ansiedades y estrés, ¿verdad? Esa ansiedad produce estrés, ¿verdad? Y según los estudios está demostrado ya que el estrés es un factor clave detrás de muchas enfermedades. La gran mayoría de enfermedades son producidas por el estrés, ¿verdad? Y un causante, o sea, un autor principal, ¿verdad?, de la enfermedad es el diablo, ¿verdad? El diablo quiere poner enfermedades en nuestras vidas. ¿Y cómo él consigue poner esas enfermedades? A través del estrés, a través de la angustia, ¿verdad? Una persona que vive angustiada continuamente, más tarde o más temprano, se va a enfermar. Una persona que vive angustiada, ansiosa, una persona que vive afligida constantemente, más tarde o más temprano va a contraer alguna enfermedad. Porque ese malestar emocional, como es el estrés, la aflicción, la angustia, ella despierta, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, naturalmente hablando, despierta enfermedades.
porque nuestro cuerpo comienza a liberar sustancias que son venenosas. Es por eso que muchas veces las personas se enferman. Cáncer, diferentes enfermedades son consecuencia de las emociones, ¿verdad? Los sentimientos, falta de perdón, odio, rencor, angustia, aflicción, demasiado estrés, ¿verdad? Y el diablo es el que quiere colocar eso, ¿para qué? Para impedirnos de que entremos en la tierra prometida. Pero no permita que la condenación, el orgullo y el estrés, que son nuestros enemigos en la tierra prometida, nos impidan entrar en la tierra del descanso, ¿verdad? Entonces juntos no nos vamos a rendir, avanzaremos, conquistaremos por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ayudándonos unos a otros, entraremos en el descanso, entraremos en la tierra prometida. Amén. Seremos aquellos herederos de las promesas del Señor, perseveraremos hasta conquistar toda la tierra. Lo que el Señor le dijo a Josué, Josué, ya eres viejo, pero todavía queda mucha tierra para conquistar. O sea, avancen, conquisten, ¿verdad? Hay mucha tierra para conquistar en el Señor. Necesitamos avanzar juntos, animándonos unos a otros, ¿verdad? Para entrar en el descanso, entrar en la tierra prometida. Amén. Que el Señor los bendiga. Déjenme orar rápidamente por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo quiero orar por la vida de mis hermanos. Orar, Señor, para esa casa de paz, Señor, ese lugar de descanso. Líbranos de toda angustia, líbranos de toda condenación, líbranos de todo estrés, líbranos de toda culpa, Señor. Padre, que líbranos de todo aquello que nos impida entrar en la tierra prometida. Guárdanos, líbranos de todo mal, que en estos días que estamos ayunando, que estamos, Señor, orando, podamos entender, podamos tener revelación y entrar, Señor, en la tierra del descanso, entrar en el descanso, entrar en la tierra prometida. Señor, y declaramos que nuestra casa es un lugar de descanso. Nuestra casa es una casa de paz. Entraremos en la tierra, entraremos en el descanso, poseeremos aquello que el Señor ya nos prometió en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones. Un gran abrazo para todos. Amén. Que pasen bien. Hasta mañana. Un gran abrazo para los hermanos que estuvieron allí de Puerto Alegre. Graciela, Angelita, Alexandro, Pablo, Luciana, Patricia, ¿verdad? Cristiane. Bueno, se me pasaron algunos. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Chau, chau. Nos vemos mañana. Continuaremos con el devocional. Como dijimos, estaremos hasta el sábado y el domingo será la palabra del culto durante estos 21 días. Amén. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Chau, chau.